Como cada miércoles, los recibimos con gusto en su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Un programa donde te encontrarás con temas de actualidad e interés general. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Como ustedes saben, este es un programa con temas de actualidad e interés general. Y los saluda y les da la más cordial bienvenida su amigo José Ángel Alarcóncos. Está acompañado por Mónica Rubalcaba, que está muy contenta de estar con ustedes una semana más. Así es. Y pues como ya estamos viendo en pantalla, el tema de hoy será ¿por qué dejamos de amar a Dios? Pareciera que por esta situación de la pandemia, mucha gente, en vez de alejarse, se acercaría más a Dios. Sin embargo, también hemos conocido casos de personas que se han alejado, que han dejado de amar a Dios inclusive. Así es un tema que nos pareció un tanto importante porque muchas veces nos pasa que nos alejamos de Dios y no sabemos a veces ni siquiera por qué. Simplemente pues notamos que de orar, que tenemos la Biblia, pero que ya está en un rincón y está acumulando polvo y más bien nuestro tiempo se lo estamos dedicando a otras cosas. Desafortunadamente, pues el hombre se aleja más y más de Dios. ¿Por qué? Pues para empezar, queremos las cosas más fáciles. Hoy en día tenemos todo al alcance de un clic y si no nos gusta algo, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo borramos, lo bloqueamos, seguimos dando scroll y ya, se acabó. Entonces, es muy fácil deshacernos de las cosas. Pero nosotros, por ejemplo, que somos católicos y que estamos más cercanos a la iglesia, sabemos que Dios lo que nos pide por medio de su palabra es que hablemos con la verdad. Más sin embargo, es lo que pasa, el hombre sigue mintiendo, una crisis económica y sabemos que no, que hay rumores de guerra, pero más sin embargo la humanidad sigue con su vida normal. ¿Por qué pasa esto? Mientras todos le estamos pidiendo a Dios por nuestras necesidades, al mismo tiempo estamos hablando y maldiciendo a los demás. Pero ¿por qué pasa esto? Ángel nos decía, ahorita mientras hay pandemia, pues Dios nos pide estar unidos, que estemos en oración, más sin embargo, lo que está pasando es que estamos atacando a las enfermeras y a los doctores, pero ¿por qué pasa esto? Lo primerito que tenemos que hacer, pues, es mirar nuestra vida y tener muy en claro qué es lo que estamos buscando en ella. Y, por supuesto, a todos nos ha pasado, todos estamos expuestos a alejarnos de lo que es más importante. A veces los problemas nos sobrepasan y no sabemos qué es lo que podemos hacer. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos alejamos de algo, ya también lo hemos hablado en algún programa, es que algo nos da miedo, es que algo nos está provocando demasiada ansiedad, esa ansiedad que a veces es causada por nuestra anticipación a algún evento. Así es, Mónica, como bien lo dices, ¿no? Todos vivimos O a una circunstancias experiencia que estas nosotros ya difíciles pasamos. en la vida y buscamos estas soluciones, tocamos puertas y pues de seguro se nos van a abrir a algunas. Y claro que siempre habrá una puerta que abra más fácil, pero debemos tener cuidado, pues puede ser esta puerta la que nos separe de Dios. Así que hay que preguntarnos qué traemos en nuestro corazón, en nuestra vida, cuáles son nuestras vivencias, Mónica. Sí, definitivamente es más fácil alejarse de Dios, porque pues eso no requiere realmente ningún esfuerzo, ¿verdad? De hecho, como lo mencionábamos al principio, a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo. Pero, por el contrario, cuando nosotros tenemos que mantenernos por ese buen camino, es cuando se nos exige mucha energía, mucho compromiso, mucha dedicación, y eso ahí es donde está todo lo complicado. Pero pues gracias a Dios, el Espíritu Santo nos permite someternos a Él para poder hacerlo.
Así es. También te mencionaremos, amigos, les mencionaremos a continuación un grupo de posibles causas, posibles razones por las cuales cerramos la puerta, cerramos el acceso y cortamos esta comunicación con el Señor. No son todas, pero bueno, creo que creemos, consideramos que son las más comunes. La principal, y creo que ahí vamos a coincidir todos, pues es el pecado, la causa principal por la que, de manera consciente o no, le damos la espalda a Dios. Cada tropiezo nos hace sentir pues mal, miserables, inmerecedores de este amor de Dios. Y como acto reflejo, como una respuesta natural, reaccionamos metiéndonos pues debajo de la cama. Nos sentimos pues en ocasiones hasta sucios y decidimos que no tenemos la facultad de volver a tener comunión con el Señor. Y aunque sabemos que esa no es la reacción idónea y que Dios siempre está disponible para perdonarnos, en la práctica nos doblega el sentimiento de culpa. Aquí es muy importante tener en cuenta que el cristianismo no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, sino con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lamentablemente, incluso nacidos de nuevo, la naturaleza carnal vive aún en nosotros. Es una parte totalmente humana y tenemos esta propensión pues al pecado. Sin embargo, hay que tener presente que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y que precisamente la buena noticia que es el Evangelio que tiene que ver con el hecho que somos declarados justos y limpios de pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer nos alejará del amor de Dios. Otra cuestión que nos puede alejar de Dios, una fe equivocada, una fe errada, mal interpretada. ¿Qué nos referimos con esta fe errada? Pues a una fe que no es, una fe que no es genuina, que se ha levantado, que se ha erigido sobre bases débiles o plásticas o pasajeras. Debe, por ejemplo, luego de experimentar la conversión en medio de situaciones emocionales fuertes, algunas son tan intensas que por contagio masivo, en ese momento el nuevo creyente puede sentirse pues tocado verdaderamente por el Espíritu Santo. Pero una vez confrontado con sus cuatro paredes en soledad, todo el edificio espiritual que se levantó sobre bases meramente emocionales se le puede venir abajo. Las raíces débiles de una fe poco profunda pueden hacernos presas fáciles de una decepción posterior y por consiguiente, pueden conducirnos a dar un paso al costado, a la menor duda o prueba que nos salga al frente. Tenemos que examinar de qué está hecha nuestra fe. ¿Está basada realmente en la convicción de que Jesús es nuestro Señor y Salvador? ¿O simplemente surgió porque la atmósfera de conversión emocional nos sugestionó durante un momento específico y nada más? Por supuesto hay que buscar esa fe y estar siempre en oración, pidiendo que Cristo, pidiendo que Dios nos alimente en esta fe, una fe verdadera, una fe genuina y darle ánimo, darle fuerza también a esta fe. Hay que alimentarla, no simplemente tenerla ahí y pues solamente como adorno. Hay que vivirla, hay que experimentarla, hay que reforzarla. Otra cuestión que nos hace alejar de Dios, pues son las dudas. Puede que nuestra fe tenga cimientos sólidos, que nuestros corazones estén francamente abiertos al Señor, pero que aún así es posible tener algunas cuestiones vulnerables. Y esto ocurre principalmente si no se tiene un conocimiento de la palabra. Si lo que sabemos de la Biblia es poco o nada, bastará un argumento ateo pues más o menos bien expuesto y cuidadosamente detallado, sin necesidad que sea cierto, para que nuestra fe titubee, ¿sí? Y deje que se filtren ideas corrosivas y perjudiciales. No estamos preparados para sostener nuestras convicciones ante el asedio de ideas y pensamientos contrarios a las enseñanzas cristianas. Entonces, estas dudas pues, van a instalarse en nuestras mentes, van a tener un terreno fértil donde echar raíz.
De ese modo nos ponemos a tiro para que cualquier dogma ajeno a nuestra fe empiece a socavar los fundamentos y nos haga apartarnos de Jesucristo. Ahora bien, no es malo dudar, es una cuestión totalmente humana y todos dudamos, todos pasamos por eso, pero la duda precisamente nos debe llevar a profundizar en la palabra. Solo así podremos despejarlas, pavimentar el camino de comunión con el Señor. Muchas veces, Mónica, amigos que nos acompañan, tal vez hemos leído, escuchado alguna crítica, alguna opinión, alguna observación, y tenemos esa duda, ¿si será cierto? ¿O cómo está? ¿Qué pasa? ¿No? Y pues bueno, lo que hacemos es, o lo que se tiene que hacer, pues es acudir a las fuentes oficiales, investigar bien, no solamente quedarte con la duda. Como lo estamos leyendo, si tenemos esa duda, pues vamos a cultivarnos, vamos a buscar la verdad. Que pues nosotros como católicos que hemos explorado estas dudas y que las hemos resuelto, pues sabemos que Cristo y que en nuestra iglesia católica, pues es donde se encuentra esta vida eterna, esta palabra de vida también. Entonces, al momento de duda, pues no pasa nada, vamos a informarnos, vamos a madurar en el conocimiento también. Otro aspecto que nos puede llegar a alejar del amor de Dios son los problemas no resueltos. Algo que los humanos tendemos a hacer es reaccionar, como se dice, frente a lo bruto. La vida no es fácil, no está exenta de problemas, eso es una realidad. Los creyentes no hemos comprado un seguro contra tribulaciones, no hemos comprado este seguro, porque muchas veces tal vez la gente que no cree, pues piensa que uno está de esta forma, que uno es creyente porque es como estar protegido, como si fuera un acto de superstición, puesto que no es así. Afortunadamente hay muchas personas que se acercan precisamente como acto de superstición, no como un acto de credo o de fe. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto, de hecho, la Biblia confirma que pasaremos aflicciones, pero sucede que a pesar de las advertencias, nos enojamos con Dios cuando se nos presenta un problema de aquellos, pues de difícil pronóstico y sin solución a la vista. Tal vez soportamos un tiempo, pero si el asunto persiste, puede llegar un momento en el que, como se dice, pateemos el pesebre, pateemos el tablero y resolvamos unilateralmente el problema, enviando a Cristo, pues sería un lugar en el descanso, ¿no? Lo guardamos en un cajón. Amigos, hermanos que nos acompañan, sin duda es un gran error. En las Escrituras abundan las promesas del Señor para hacer frente a todos los inconvenientes que se presenten en nuestro paso en esta tierra, en este mundo, Mónica. Así es, otra cosa que de pronto nos puede alejar un poco de Dios son las oraciones no respondidas. Nosotros solemos ser un tanto viscerales en lo concerniente a la oración, porque lo único que queremos es pedir y querer tener las respuestas ya. Y pasa pues que no es así, ¿verdad? Dios no siempre responde a tiempo y forma según nuestra voluntad, sino en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. También puede responder a veces negativamente si lo que le pedimos no está en consonancia con sus planes, ¿verdad? Nosotros eso, pero no siempre es diferente, pues nos sentimos un poco tristes, apabullados, porque no era lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en ocasiones nuestras oraciones pues están mal elaboradas o no son dichas con fe o estamos pidiendo cosas que no son para nuestro beneficio y no nos estamos dando cuenta. En suma, lo que pasa es que si oramos, si percibimos solo el silencio de parte del Señor, pues entonces dejamos un poquito de lado de la comunión con Él, cedemos el paso a esa autoconmiseración, ¿verdad? A declararnos ideas absurdas como que
Dios no quiere nada conmigo, lo que pasa es que no merezco nada bueno por parte de Dios, y estamos, lo que tendemos a hacer es, imaginemos que es una llave, y entonces simplemente la cerramos porque Dios no nos hizo caso, porque no nos respondió en el momento en el que queríamos y de la manera como queríamos. Pero este es el punto. Las palabras paciencia y perseverancia son claves. Lo único que tenemos que hacer es orar sin cesar. ¿Cuántas veces, insisto, pedimos cosas que a lo mejor no eran lo más conveniente y pasa que no sucede lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Y pasa el tiempo y nos sentimos abandonados, dejados por Dios, pero conforme avanza el tiempo, conforme van pasando las diferentes situaciones, es cuando nos damos cuenta y decimos, oh, es verdad, qué bueno que no pasó esto, y yo que pedía esto cuando lo más conveniente era esto otro. Entonces, pero queremos las cosas así, y cuando no lo tenemos, eso es lo que sucede, que nos enojamos o nos alejamos. También las distracciones. Otra debilidad humana es nuestra tendencia a ir por lo que nos genere la gratificación. Y eso pues es natural, ¿verdad? A veces estamos agobiados por el trabajo, por nuestras preocupaciones. Tendemos a buscar refugio en una serie de actividades placenteras. A veces puede ser algo como escuchar música o ver videos o estar clavados en los partidos de fútbol o clavados en internet todo el día. Podemos tener amigos, compartir un café y una cena, y digo, todo esto está muy bien, porque no hay nada malo en realizar ninguna de estas actividades, pero lo que hacemos inconscientemente es un alejamiento de Dios porque le damos prioridad a todas esas actividades y dejamos un poquito de lado, posiblemente sin percatarnos, nos damos cuenta de que estamos poniendo más la música en el equipo de sonido, pues que tomando la Biblia o haciendo oración. El riesgo de buscar la distracción, pues es que nos aparta de Dios sin que nos demos cuenta, sin que reparemos en ello. Y esto ocurre poco a poco, así de manera muy lenta, de manera sigilosa, y si estamos agobiados por el trabajo o por lo que tenemos que hacer es probar, buscar refugio verdadero en la palabra, en lugar de gratificarnos con todo eso que nos gusta, y poder descansar y escuchar, ver lo que a ti te gusta, pero no nos olvidemos siempre de Dios. No solo nos mantendremos en comunión con el Señor, sino que además recibiremos ese consuelo, ese alivio y esa llenura de espíritu, que son mejores que cualquier otra actividad, eso definitivamente. Otra cosa que podemos mencionar son los cambios en nuestra rutina. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, como efecto de las alteraciones de nuestra vida cotidiana, colocamos a Dios lejos de todo? La pandemia nos ha dado esa pausa que necesitábamos. Ya lo estábamos mencionando y lo hemos escuchado en muchos lados, pero ¿cuántos de nosotros realmente utilizamos este tiempo para estar cerca de Dios? Aún así, estando en casa, teniendo más tiempo, no hemos puesto atención en ese aspecto. Hablamos por ejemplo, nuestro trabajo nos demanda una gran concentración y dedicación. O, por ejemplo, si nos vamos a mudar o si nos vamos a ir de viaje o lo que sea, también necesitamos una atención específica, o a lo mejor rompimos con nuestras relaciones o en fin, las posibilidades son muchas. El tema es que cuando nosotros experimentamos esos cambios en nuestra rutina, podemos correr el riesgo de dejar al Señor fuera de la ecuación, porque nuestros sentidos están involucrados en esa nueva realidad, o porque esa realidad simplemente pues nos resetea, no es cambiando, ya nuestra escala de prioridades se va modificando, y sea como sea, lo tenemos, si abandonamos a nuestro Señor, pues estaríamos cometiendo un gran error. A Él nunca lo debemos de sacar de esa ecuación. La nueva situación debería de llevarnos, al contrario, pues a fortalecer esos lazos, y todo lo contrario a como solemos reaccionar a veces. Siempre, insisto, la cotidianidad y todas esas cosas que nosotros hacemos nos hacen a veces dejar de lado, y no debe de ser así. Siempre debemos comenzar con el Señor.
O también otra situación puede ser la disminución del hambre de Dios. Esto de repente suena raro, pero pues sí se da. Hay varios escenarios posibles. Podemos ser, por ejemplo, una escoba que barre muy bien. Es decir, podemos iniciar nuestro camino con la fe y con ímpetu y entusiasmo y todo eso que es muy válido, y así podríamos permanecer durante cierto tiempo. Pero conforme van pasando los meses, los años, vamos perdiendo ese deseo de seguir viviendo en el Señor. Los detonantes pueden ser muchos, pero lo esencial es entender que como humanos, pues somos propensos a buscar nuevas situaciones o vivencias que renueven nuestras rutinas, ¿verdad? O también puede suceder que luego de cierto tiempo, cuando estás profundizando en Dios, cuando estás estudiando su palabra, pues llegamos a pensar que ya lo sabemos todo y que ya nada nos puede seguir llamando la atención y perdemos esa hambre por las cosas de Dios. En el primer caso, pues buscar nuevas sensaciones de nuestro día a día, todo lo contrario, como lo dijimos hace rato, como lo hemos estado mencionando durante el programa, pues eso debería de formar parte de toda la nueva situación, de alguna de esas bases de esas bases sólidas que hay en nuestra vida. En el segundo caso, pues nunca vamos a llegar a saberlo todo sobre Cristo, eso también es un hecho. Es tan amplio e infinito, tendríamos que vivir eternamente para llegar a comprenderlo más y más. De hecho, nos ha pasado, seguro también a ustedes, ¿no? Que leen la Biblia, es un versículo, y en ese momento nos dijo algo, pero si en nuestra vida estamos pasando por algún momento, no nos está dando el mismo mensaje que nos dio la primera vez que lo leímos. Entonces, imagínense, esto es tan amplio e infinito como la cantidad de gente que habemos en el mundo. Si piensas que ya dominas todo lo correspondiente al cristianismo, de pronto también quiere decir que tienes un ego un poco más grande, y entonces estamos absolutamente desinformados porque, insisto, Dios es inacible en totalidad, y que más bien lo que deberíamos hacer es pedir por su sabiduría para poder extender un poco más. Nunca sabemos demasiado, nunca vamos a llegar a saber todo ni vamos a llegar a entender todo. Ningún caso, nada, 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 nunca debe de haber alguna excusa para alejarnos de Dios. Si sentimos que esa hambre de Dios ha disminuido, debemos de examinarnos. Debemos de recordar que solo la vida en Cristo nos reconforta y nos da las esperanzas y así como las certezas que nosotros vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida. Pues sí, Mónica, son puntos que son también muy, muy importantes, ¿no? Me gustaría rescatar esa de las oraciones no respondidas. Y pues sí, en ocasiones no hacemos las preguntas adecuadas y por eso en ocasiones también no recibimos esas respuestas. No sabemos preguntar, no sabemos orar, no sabemos rezar, no sabemos cómo dirigirnos, ¿no? Entonces, esto pues solo con la perseverancia, esto solo con con el estar presente, constante en las oraciones, pidiendo también que nos dé esa posibilidad de poder descifrar, de poder entender esas respuestas, porque también tal vez muchas veces nos responden y pues nosotros estamos distraídos. El mundo nos distrae, como también lo mencionaste, y el mundo siempre nos va a estar llamando, nos va a estar distrayendo. Que la canción de moda, que la ropa de moda, que el torneo deportivo de moda, que la personalidad del famoso de moda, la película de moda, que ahorita que porque tembló, que porque el huracán, y ya estamos dispersos en cuestiones que nos llaman en el mundo, que porque los celos con el novio, los celos con la pareja, los celos con el esposo, que porque la tarea, que por el trabajo. El mundo siempre va a estar ahí. Nosotros tenemos que darnos ese tiempo para poder perseverar en nuestra fe, perseverar en la oración y estar atentos, tener esa inteligencia abierta para poder entender y poder escuchar ¿de acuerdo? Y también, bueno, pues algo importante, Mónica, que también nos gustaría rescatar es que los seres humanos estamos llenos de dificultades,
que nos llenan la mente y el corazón. Estamos tan temerosos, tan llenos de angustia, tan llenos de preocupación que en ocasiones nos olvidamos de Dios, lo que estamos comentando, y podemos decir que vamos a misa. Sí, ahí estamos. Ahora que aprovechamos que ya podemos estar de nuevo, aunque en un aforo menor. Pero la realidad es que en ocasiones, estando ahí, pues no estamos. Tenemos la cabeza llena de tantas cosas, ¿no? Se puede decir que es como estar solamente de cuerpo presente. Estás ahí sentado ocupando un lugar en el espacio y pues ves a los demás, estás interactuando, pero pues tu mente no está ahí, tu alma no está ahí, está en todos los lugares menos donde tiene que estar. Muy pronto el hombre se desanima, se da por vencido y deja de buscar a Dios. Por lo mismo, pues deja de buscar la felicidad. Comenzamos a darle más importancia a estas dificultades, a los miedos, a las necesidades y ya no vivimos en paz, pues llega un punto en que ya hasta perdimos de vista lo que buscamos en la vida, es decir, solamente estamos sobreviviendo, haciéndole como se pueda, sobreviviendo. Pensamos que Dios no nos escucha y es ahí cuando perdemos la fe, pero es por supuesto un pensamiento errado, un pensamiento equivocado. Dios no está cuando le hablo, Dios me abandona cuando le pido. ¿Por qué? Porque a mí, Dios que lo puede todo y no hace nada. Si Dios existe, me arreglaría mis problemas, no hubiera tanta guerra en el mundo. ¿Por qué no escucho mis oraciones y peticiones y acaba con la enfermedad de mi hijo, de mis padres? ¿Por qué a algunos los escucha y a mí no? Y tristemente hay quien llega a pensar definitivamente pues que Dios no existe. Ni yendo a misa sentimos que Dios nos escucha y lo hacemos a un lado. Y es que pues también aquí hay que ser honestos. Creemos que Dios, muchos conceptualizan a Dios como si fuera un hada madrina. Creemos que Dios es algo mágico, alguien mágico que está al contentillo simplemente de algunos, vida de otros. Que eso no existe, así no es. Si fuera así, no sería el Dios justo y misericordioso que es. A Dios, pues no se le puede condicionar como comúnmente lo hacemos. Si, por ejemplo, si me cumples lo que te pido, te rezo todos los días. Llevo flores al templo, lo que sea. Dios no es, como les decía, no hay que conceptualizarlo como una hada madrina. No tiene una varita mágica que la usa a su gusto. Y a alguien le fueron escuchadas sus oraciones, si a alguien le curó de alguna enfermedad grave, fue por la fe precisamente de esa persona, porque Dios mismo en su infinita bondad vio que realmente era lo mejor para esa persona y eso también es algo que creo que hay que estar pidiendo también constantemente, ¿no? Es lo que pues en lo particular hago. Dios, si hay algo, si esto es para mí y sea para crecer en tu honor y para crecer en tu gloria, que así sea. Si esto que te estoy pidiendo me va a alejar de ti o me está alejando de ti, pues no lo quiero. No lo quiero en esta vida, no lo quiero en este momento, tal vez más adelante, que tenga una visión, que tenga una respuesta más madura, tal vez sí. Pero si es algo que me va a alejar de ti, no lo quiero, no me lo des. Prepárame para cuando sea el momento tenerlo y no alejarme de ti. Mónica. Y es que hasta cuando nos va bien, pues nos olvidamos de Dios, porque eso también es una realidad. Muchas veces Dios nos bendice de gran manera, pero nosotros no sabemos valorar lo que Él hace en nuestra vida. Y en lugar de ello, pues nos alejamos del camino correcto en el mejor momento cuando nos ha bendecido. Sabemos que pues Dios es el dueño de toda la riqueza que existe en el mundo. Algunas veces nos bendice de forma económica, a lo mejor con un buen salario, a lo mejor tenemos un excelente trabajo. En otros casos, pues hasta tenemos nuestro negocio propio y tenemos ganancias muy buenas. Entonces, pero hasta en estos momentos llegamos al punto en el que decimos que todo eso lo obtuvimos porque trabajamos muy duro o porque hemos tenido suerte o porque nos conducimos de manera muy derecha y que por eso estamos obteniendo esos ingresos del momento.
pero nunca nos ponemos a pensar que todo es un regalo de Dios para nuestras vidas. Es posible que tengamos muchas ideas de por qué tanto dinero, a medida que vamos teniendo dinero, nos vamos olvidando pues de leer la Biblia, de orar, de asistir a la iglesia, y en lugar de abrir la palabra de Dios, abrimos una página para poder ver qué es lo que nos podemos comprar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a medida que compramos, pues nos damos cuenta que en ese instante nos sentimos felices, pero luego de unos días, pues debemos de volver a comprar para volvernos a sentir felices, y esto se vuelve un ciclo repetitivo. A lo mejor nuestro fin de semana podemos usar para dedicarlo al Señor, pues ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos de viaje, decimos, mejor vamos a ir a este paseo, pero nunca decimos, pues voy a asistir a la iglesia, porque hasta cuando estamos bien, lo importante para nosotros pues es subir fotos a Facebook, a Instagram, a Twitter, con toda la ubicación y con todo lo que estamos haciendo. Y esto tiene pues más bien algo que ver con el ego y más que por algo espiritual. Y nosotros lo que queremos es tener ese estatus superior a los demás, y por ello es posible que nos admiren, pero pues no es realmente lo que necesitamos. Todo esto es uno de los errores más grandes que podemos cometer nosotros como católicos, y cualquier persona de cualquier religión, es alejarnos del camino del Señor por culpa del dinero. Olvidamos leer la Biblia, olvidamos orar, olvidamos asistir a la iglesia por esos viajes y reuniones sociales y por andar por esas amistades. Y lo que pasa es que tenemos que reflexionar, regresar a los pies de Cristo, porque todo lo material al final es algo pasajero, pero lo espiritual es algo para siempre. Y yo creo que sí pasa, ¿no? Cuando tenemos todo, preguntamos como dice Ángel, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Cuando estamos ensimismados en nuestros problemas, pero cuando tenemos todo, igual no nos estamos percatando que también son bendiciones y también son regalos. Y es importante poner atención en esto, porque nada pasa sin que él lo sepa. Entonces, siempre hay que dar gracias por lo bueno y por todo lo malo. Así es, y bueno, aquí habla Mónica en lo relativo al dinero. Ya también lo abordó anteriormente. No estamos diciendo que las cuestiones materiales sean malas, no somos enemigos de eso. También simplemente al César lo que es del César, y a Dios o lo que es de Dios. Vamos a colocar nuestras prioridades en una justa dimensión, ¿de acuerdo? Y pues, además por añadidura se nos dará. Entonces, pues como católicos, estamos llamados a buscar la plenitud en Dios, a buscar el reino, y definitivamente alejarnos de Dios trae consecuencias innumerables. ¿Por qué? Porque perdemos la paz y el gozo. Nuestra vida se desordena y nos volvemos presa fácil. Cuando nos alejamos de Dios, nuestra vida literalmente se convierte en un caos. ¿Sí? Todos los creyentes nos hemos enfriado en algún momento en nuestra devoción a Dios, ¿de acuerdo? Sin embargo, descuidar la vida espiritual es una de las causas principales del alejamiento de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay que hacernos esta pregunta. Es que ser salvo implica una santificación diaria. Esto es del día a día, ¿de acuerdo? Es verdad que cuando nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios para siempre. Pero la salvación es mucho más que la confesión del arrepentimiento una sola vez. Es una experiencia purificadora que dura toda la vida. Cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Dios, nos apartamos de su voluntad e inicia una vida de pecado. Esto pues es sonar fuerte, pero el decidir alejarse de la verdad de la palabra de Dios equivale a poner el pie en algún tipo de transgresión. El solo hecho de que su conciencia no le retumbe no significa que su conducta o actividad estén bien. Lo que sucede es sencillo y natural. Comienza a vivir negándose a ver la realidad. Si su conciencia le molesta, entonces racionaliza su conducta y pierde la capacidad pues de escuchar a Dios, que pues también es algo que pasa de manera muy, muy constante.
usted no perderá jamás su salvación, pero sí puede caer en la incredulidad y perder la capacidad de escuchar a Dios. Cuanto más se aparte, menos capaz será de oír su voz. Cuanto más se aleje, más difícil le resultará escucharle. Sin el ancla de nuestra fe, pues es fácil buscarse pensamientos y hábitos destructivos que empañan la visión de Dios y pues que nos harán insensibles. Muchas personas se alejan del Señor pensando que lo tienen todo bajo control, pero pueden destruir horriblemente sus vidas porque hay una consecuencia inevitable por alejarse de Dios. Y eso entristece pues, su corazón más de lo que somos capaces de imaginar. Así es, y aquí la pregunta es, ¿podemos alejar nosotros de Dios, pero Dios se aleja de nosotros? Al final nos alejamos de Dios porque queremos, pero es una realidad que Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos como ese padre que recibe con mucho amor a sus hijos, porque para Él nosotros somos sus hijos. Muchos dicen, es que Dios no me ama. Claro que nos ama, nos lo demuestra cada día. ¿Cómo nosotros lo vamos a saber? Pues porque abrimos los ojos, porque respiramos, porque podemos escuchar nuestro corazón, porque tenemos esa vida y porque aparte de todo, cuando nosotros en determinado momento caemos y somos pecadores, pues tenemos ese perdón que siempre nos va a dar, siempre y cuando, acuérdense, ese perdón, ese arrepentimiento sea realmente de corazón. El amor de Dios llega al límite extremo. Así, no tiene fin. No podemos ver hasta dónde llega el amor de Dios hacia nosotros. El que está en la cruz es Dios. Es hijo del Padre y fue enviado para dar su vida por nosotros. Recordemos que la señal de los cristianos es la cruz. En ella murió Jesús por amor a todas las personas, para salvarlas de todo mal y para que podamos en un reino de amor. Jesús nos perdona siempre. Y todo esto nos enseña que Dios está lleno de ternura y de misericordia. Nos celebramos el perdón de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros nos confesamos, Dios nos da ese abrazo lleno de memoria, ese abrazo que nos une más a Él y a las demás personas y a nuestra comunidad que es la iglesia. En el sacramento de la reconciliación sentimos que Dios está más cerca de nosotros y que nos ama. Todos tenemos esos momentos de pecado, somos seres humanos, siempre va a ser así. Todos tenemos esos momentos de alejamiento, pero debemos poner atención y siempre escuchar su voz en nuestro corazón, esa vocecita que siempre nos está preguntando qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos reaccionando de tal o cual manera cuando Él ha muerto por nosotros. Como decía Ángel, Jesús llora porque nosotros nos alejamos de Él, porque no dejamos que Él nos ame. Pero realmente lo que tenemos que hacer es sentarnos y confiar en Él, porque debemos de ser humildes y todo lo que nos haga falta, pedírselo, pero pedírselo con sinceridad, pedírselo con ese corazón en la mano. Nosotros como hombres, pues necesitamos ser saciados. Nosotros como hombres, como seres humanos, de repente perdemos la visión, creemos todos poderosos y queremos que nosotros, hacer todo nosotros solos. Usamos lo que tenemos de manera que lo hacemos mal, incluso como seres humanos hemos sembrado muerte, nos hemos vuelto un tanto peligrosos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se contamine, pues también se envenena nuestra alma. Las personas, desafortunadamente, lo que ocurre es que nos acostumbramos a todos esos productos contaminantes de nuestra mente y de nuestro corazón, y lo peor, o lo hacemos o nos dejamos llevar porque andan por ahí, se nos presentan con esas imágenes que ensalzan el placer, que ensalzan la violencia, que ensalzan el desprecio por los demás. Entonces, podemos hablar de cosas tan sencillas como que estamos en una pandemia y sabemos que es importante usar el cubrebocas y no lo hacemos. O tan sencillo como que siempre hay robos y todos los días nos enteramos que ocurrió algo. Hemos descuidado nuestra naturaleza, todas las guerras. Entonces, ahí están las imágenes, ahí están las situaciones en donde podemos ver que a lo mejor
en las series de narcotráfico. Vemos cómo a ellos los ponen como grandes, como que tienen todo, como que pueden todo, pero al final no debemos de permitir que todo esto nos contamine nuestra mente, nos contamine nuestro corazón, porque siempre, siempre todas nuestras acciones, todos nuestros actos tienen que ser por el camino correcto, siempre guiándonos por la palabra de Dios. ¿Cierto, Ángel? Muy cierto, Mónica. Dios nos dio el libre albedrío. Somos totalmente libres, pero ¿qué es la libertad humana? Somos realmente libres cuando decimos sí a Dios y hacemos el bien, pero podemos pecar cuando hacemos mal uso de nuestra libertad. ¿Cuál es nuestro comportamiento cuando hacemos mal uso de nuestra libertad? Pues somos egoístas, insultamos a los demás, desobedecemos, queremos tener siempre la razón, decimos mentiras, somos perezosos y envidiosos y pues no nos acordamos de Jesús. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Dios nos busca siempre. Dios nos espera siempre con los brazos abiertos y pues siempre nos perdona. Debemos tomar la decisión de no pecar, animar a nuestra familia a hacer el bien y a confesarse y a orar todos los días. Hay que encontrar a Jesús en nosotros porque Él nos ama y Él quiere que no nos alejemos pues, de Él. Todos los padres quieren tener hijos maravillosos, que de niños sean afables y de adultos se comporten como gente responsable y útil para la sociedad. Sin embargo, se pone mucho más empeño en pensar ese mañana que en sembrar sus bases durante el presente sobre el que se encuentra. Como niños, nuestros padres son los que nos acercan o alejan de Dios. Debemos ser responsables y dar el ejemplo. Los hijos siempre van a recordar que su padre o su madre fueron capaces de poner como prioridad a la familia y que en la familia aprendieron el valor de la lealtad y del afecto, dejándose guiar por Dios. Una crianza impregnada del amor y del cariño de Dios es el mejor regalo que se les puede hacer, que les puede dar a los hijos. Si eres niño y vas a catecismo, cuenta a tus padres lo que has aprendido y no los dejes alejarse de Dios. No olvides de participar en la Eucaristía del domingo e invita a tus amigos a que te acompañen. No podemos olvidar tampoco el gran porcentaje de chicos y chicas que en las últimas décadas se han apartado de la iglesia. Es común escuchar sobre cómo los jóvenes y adolescentes están abandonando la iglesia. Sin embargo, esto no quiere decir que la iglesia los haya perdido. El materialismo y el libertinaje que se acentúan en nuestra sociedad son las principales causas de este alejamiento. Drogas, las armas, el alcohol, los vicios en general, y debemos acercarnos a nuestros adolescentes. No debemos dejar que por este tipo de cosas se alejen de la iglesia y de Dios. En esta etapa de la vida se atraviesa una etapa de inconformismo y un querer cambiar el estatus quo, ¿no? Muchas veces ni siquiera saben contra qué se están rebelando, pero es esa búsqueda de identidad que ronda en sus mentes. Los impulsa a desestabilizar todo lo que los rodea, incluso sus padres. Hay casos en que ni siquiera se rebelan ante Dios, sino ante sus propios, los cuales se convierten para ellos en una amenaza constante durante la adolescencia. La educación recibida por un estudiante en la escuela siempre provocará preguntas que desafían a la autoridad e integridad de la palabra de Dios. Estar fuera de contacto con el intelecto es alienar a los jóvenes que están preparando para dejar su marca en este mundo, haciéndolos creer que el intelecto no juega un papel importante en su fe. Esta es la razón por la cual los estudiantes buscan los debates, diálogos y otros eventos intelectualmente estimulantes. Están hambrientos y buscando, y al no tener respuestas satisfactorias, implícitamente perciben que no hay respuestas. Y por lo tanto, la fe cristiana no es esa cosmovisión exhaustiva que alguna vez pensaron que era.
Por esta razón, la fe cristiana avanza en una sociedad secular y reforma la cultura en la arena pública. Mientras que descuidemos esto, el éxodo continuará y nuestros jóvenes sufrirán. Como adolescente, le damos mayor importancia a nuestros amigos, a veces más que a nuestra propia familia, y muchas veces nos dejamos influenciar. Debemos recordar que la fe cristiana sí tiene respuestas. No te quedes sin buscarlas. Pregunta, ¿puedes tener o puedes buscar buenas recomendaciones que pueden ayudarte? ¿Te sientes hastiado de un vacío existencial que no te ha llevado a nada? Entonces, pues es tiempo de volver a la fe. Ahí tendrás una respuesta más trascendental a todo lo que buscas. Como adultos, lo que realmente hacemos es saciar vicios y remediar males, no solo los Así es. nuestros. En ocasiones queremos resolver los de los demás, pero debemos recordar que para dar primero, pues debes estar bien tú. Echemos una mirada a todo lo que ya nos ha conformado. Familia, cultura, acontecimientos, traumas, amistades, etcétera. Cada uno de nosotros debe preocuparse por lo que hace, ¿de acuerdo? Y debemos analizar y conocer cuál es nuestro comportamiento para de esa manera modificarlo y dirigirlo. Debemos hacer un análisis para saber cómo hacer para ser mejor. Reflexionemos acerca de nuestro comportamiento, intentando pensar por lo que uno hace. Una persona que se conoce a sí misma es alguien capaz de gobernarse a sí misma y de poner el pensamiento en el puesto de mando de su vida. Una persona reflexiva que puede llegar a ser más equilibrada, más moderada y por tanto mejor católico. Y pues, como decía Sócrates, una vida sin reflexión no vale la pena de ser vivida. Dios desea que seamos sus hijos y que vivamos en armonía con Él, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, etc. Dios nos ama y desea ayudarnos a encontrar esa felicidad. Él lo que quiere es evitarnos estos fracasos de la vida, pero muchas veces pues nosotros no, como decimos, ¿verdad? No lo entendemos así. Obvio que Él no quiere que nosotros suframos, Él que seamos felices, depende de Dios. Siempre, siempre, siempre nuestra felicidad, nuestro bienestar, depende de nosotros. No debemos de trabajar. Nosotros tenemos esa libertad de elección, nosotros tenemos esa capacidad de decidir y tenemos que afrontar nuestras consecuencias. Nosotros no vivimos a través de castigos, nosotros vivimos a través de las consecuencias de las acciones que nosotros hacemos y como por ahí me dijeron, ¿verdad, Ángel? Que incluso de las que no hacemos. Entonces, si nosotros no mentimos, si nosotros perdonamos, si nosotros no peleamos, si nosotros no ofendemos, si somos justos y ayudamos al que necesita, el resultado pues es la paz de Dios para nosotros y para nuestra familia. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Siempre tenemos problemas, siempre estamos agobiados, siempre estamos preocupados y no solamente nosotros, sino también nuestra familia. Dios definitivamente nos ama. Dios te ama a ti, como dice la imagen, y algún día espera premiarnos con una vida eterna en el cielo, donde viviremos dichosos a su lado. Dios desea compartir su trono de gloria con nosotros y siempre este ha sido su plan para el hombre. Dios en su amor para nosotros, todos lo sabemos, nos mandó a su Hijo Jesucristo para que pagara por nuestros pecados. Dios no quiere nuestro castigo, ni mucho menos. Lo que pasa es que Él nos da el conocimiento para llegar a Él. Nos ofrece el conocimiento para nuestra salvación. ¿Y en dónde nos lo ofrece? Pues en la Biblia, ahí está. Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios y tomamos como guía pues todo lo que está escrito en la Biblia. Así que tenemos que cambiar esa actitud equivocada. Tenemos que cambiar esa naturaleza. Tenemos que convertirnos y cambiar de criaturas de Dios a hijos de Dios, porque Él nos espera y Él está ahí y siempre va a estar. Él pacientemente va a estar ahí esperándonos, aguardando a que nos acerquemos a Él. Aceptar a Jesús, pues es comprometernos a vivir como hijos de Dios. Y si confiamos
en Él como nuestra guía, siempre sabemos, ya tenemos firmado que Él procurará nuestro bienestar. Jamás nos va a pedir una cosa que no sea para nuestro bien. Eso es un hecho. Jamás va a pasar algo, nos está sucediendo algo porque nos están castigando, porque quiere que suframos. Él es nuestro guía y debemos oír su voz. Y si lo escuchamos a Él, pues entonces Él nos va a reconocer delante del Padre cuando llegue el momento. Todos los creyentes nos hemos enfriado un poco en nuestra devoción a Dios y en algún momento, sin embargo, hemos descuidado también nuestra vida espiritual. Y esa es una de las causas principales del alejamiento de Dios. Pero, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo le haremos para no descuidar esa salvación tan grande? Como comentábamos hace rato, el ser salvos implica una santificación diaria. Decía Ángeles de todos los días. Es verdad que cuando nos entregamos a Cristo, pues el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios para siempre, pero la salvación es mucho más allá de confesarnos, de arrepentirnos una sola vez. Es una experiencia purificadora de toda la vida. Hay una consecuencia final como producto del alejamiento de Dios, ya lo hemos hablado. Nos convertimos, imaginemos que nuestra vida es un naufragio. A veces podemos tomar las malas decisiones, eso también es un hecho, no siempre vamos a hacer las mejores elecciones, pero nosotros podemos pensar que aunque Dios nos perdone, pues la vida nunca llegará a ser lo que habíamos esperado, pero no es eso. Gracias a Dios eso no pasa, porque el Señor puede recoger cada uno de los pedazos de nuestra vida, no importa si está muy roto, si está apenas quebrado. No importa, recuerda que Él lo que quiere es siempre darnos y esa promesa que siempre va a estar con nosotros. Dios lo que quiere es que seamos felices con Él, que sintamos el amor que Él nos tiene, que si siempre le andamos pasando mal, pues es porque queremos, porque Dios todo lo puede. Si nos sentimos infelices, porque Dios no ha entrado en nuestro corazón. ¿Y por qué no ha entrado? Pues porque no se lo hemos permitido. Así que lo único que tenemos que hacer es pedir, porque se nos va a dar. A veces no de la manera en que queremos, no en el momento en que queremos, pero de que lo vamos a obtener, lo vamos a obtener. Lo único que tenemos que hacer es ser capaces de gritarle, de pedirle, de implorarle, porque Él saciará todo ese vacío y nos dará todo eso que como hombres necesitamos. Tan sencillo como decir con toda la humildad, ponernos de rodillas frente a Él y decir, Señor, tengo hambre y sed de ti, y todo se nos va a dar por añadidura. Así es, y es muy importante para poder estar cerca y poder terminar este alejamiento. Pues Mónica, amigos que nos acompañan, prácticamente estamos llegando al final de esta emisión. Pues como saben, en esta ocasión el tema fue ¿por qué nos alejamos del amor de Dios? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Esperamos que esta información pues les sirva para reflexionar y tomar esta consideración. Estamos cerca, estamos alejados. ¿Qué pasa? ¿Conocemos a alguien que se ha alejado? Bueno, vamos a invitarlo a recuperar esta cercanía. Mónica. Así es, pues me da mucho gusto haber podido estar con ustedes esta semana. Recuerden que nos vemos todos los miércoles. Recuerden que estamos transmitiendo desde la diócesis de Cuautitlán para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Entonces, pues los esperamos la siguiente semana. Así es. Y pues por nuestra parte es todo. Y nos vemos hasta Cuídense la mucho. próxima. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Los esperamos el próximo miércoles. Síguenos a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx.